¿Qué les prometió el presidente como horizonte económico para estos años que vienen? Bueno, tanto el presidente como el ministro de Economía, la verdad, parecían muy convencidos y comprometidos a encaminar la economía en un sendero de mayor previsibilidad y tranquilidad macroeconómica. Yo te escuchaba hace un ratito todos estos desfasajes que vos comentabas sobre el gasto social y la proporción de los salarios sobre el PBI. Y la verdad que si uno recorre un poco la historia, en general, el salario tuvo más posibilidad de recomposición en épocas de baja inflación. O sea, la inflación alta no ayuda a la mejora del salario real. Hay una ilusión de aumento salarial por los aumentos nominales, pero eso no se traduce necesariamente en un incremento real. Tampoco lo contrario, cierto. O sea, hubo periodos de alta inflación, 25% es alta inflación, en los cuales el salario se recuperó mucho, como fue el kirchnerismo. Es verdad, pero en general me da la sensación como que el hilo se corta siempre por lo más delgado. Los trabajadores forman parte de ese sector más vulnerable y los precios tienen, en una economía que está lejana de ser perfecta, porque hay en sectores más concentrados, menos concentrados, la posibilidad de que el salario realmente le gane a la inflación es más baja. Hay años donde eso no ocurre, como vos decís, pero en general pasa eso. Vos sos economista, Antonio. Soy economista. El Fondo Monetario habitualmente, pero especialmente en estos últimos acuerdos que firmó, pide devaluación. O sea, pide que el tipo de cambio no se atrase. Ellos le dicen así, pero en los hechos para nosotros sería una devaluación. Sería hacer que el oficial, por ejemplo, pegue un saltito a emparejar con el blue sumados los impuestos. O sea, que se vaya, por ejemplo, de 105 el oficial a 120, de tal modo que con el 30 y el 35 terminen 200, como está el paralelo. ¿Eso no generaría más inflación? Totalmente, pero en ese sentido, tanto el ministro como el presidente fueron bastante firmes en que no se preveía ningún salto devaluatorio y que, por supuesto, se seguiría con un crawling peg, quizás un poco menos atrasado de lo que ocurrió en el año ¿no? Subiendo más a la par de la inflación. Exactamente. No por debajo como hicieron este año. Exactamente. Ok, ahora, sobre el fondo, sobre esa negociación, ¿el sendero que exige el Fondo Monetario se los detallaron más o menos? No con precisión, porque también creo que todavía forma parte de alguna cuestión de negociación. ¿Qué porcentaje del Producto Bruto se va a admitir como un déficit razonable en los próximos 2 años? Pienso que todos tenemos que entender, y cuando digo todos, me refiero al gobierno, a la oposición, a los sindicatos, a las empresas, a los trabajadores. Todos tenemos que entender por qué arreglar con el fondo es mejor. Y yo creo que la respuesta no es tan difícil. ¿Cuál es la opción si no arreglás con el fondo? ¿Cuál es? Bueno, si vos tenés un déficit y no te alcanza lo que generás como recaudación, tenés que emitir. Y la emisión, más temprano o más tarde, te genera una inflación que también te va a generar un atraso en tus salarios. Si vos lográs un acuerdo con el fondo y eso te abre el camino a algunos préstamos muy convenientes desde el punto de vista del interés de organismos multilaterales, eso significa que no tenés que financiar todo ese hueco con inflación o con emisión, sino que tenés una financiación genuina. ¿Y si hay una tercera opción? A ver. No, si hay márgenes de la negociación que puedan permitir, por ejemplo, no romper con el Fondo Monetario, no defoltear, llegar a marzo y decirle, vea, esta situación que ustedes generaron, porque dieron un préstamo político, porque Macri acaba de admitir que la dio a los bancos para que se la lleven. Sí, pero esa opción... la transición política hacia su segundo mandato. ¿Y si llegamos a un acuerdo en otros términos? Eso puede ser que ocurra, pero eso no te va a habilitar el ingreso de dinero fresco de organismos multilaterales, que no te prestan hasta que vos no tengas un acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces eso te niega las puertas o te cierra las puertas a una financiación genuina que te podría reducir significativamente la cantidad de dinero que tenés que emitir. Y por lo tanto se dispararía de vuelta un proceso inflacionario que creo perjudica a los sectores más vulnerables más que a ningún otro. Es una discusión sin duda, pero es una discusión que no está saldada, ¿eh? No lo está. Me parece. Les dijo también que iba a haber un intento de diálogo y consenso con la oposición, el presidente, ¿no?
Vos detallaste perfectamente la dificultad que hay en los términos de la negociación con el Fondo Monetario. ¿Cuál es la única forma que tiene Argentina para sacar pecho frente a eso y lograr algunos términos mejores? Es ir como un Estado-nación, con el respaldo de todo el paraguas político, los sindicatos, las empresas, la sociedad en general, y decir, no somos un gobierno que venimos a negociar con el Fondo Monetario, es la sociedad completa que dice, quiero pagar, no quiero defaultear, pero esto es lo que puedo hacer. Bueno. Es difícil que el fondo rechace eso. Bueno, de esto nos viene